Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Gracias a cada uno de ustedes que se encuentra presente en este magno evento donde el día de hoy, día jueves 6 de noviembre, tendremos la oportunidad de trabajar en conjunto con un importante investigador donde nos mostrará sus avances académicos, también sus avances en términos doctorales respecto a una problemática que es a todas luces transversal para muchos de aquellos que tenemos el honor de compartir docencia, maestría con nuestros alumnos. Por lo tanto, por favor, es muy importante de que puedan trabajar, resolver esta situación y acompañarnos en esto. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Wix. Mi nombre es el doctor Ignacio Landeros Moreno, soy moderador invitado internacional para esta casa de estudios y desde acá tengo la oportunidad también de trabajar junto a este investigador. Mis actividades académicas versan fundamentalmente como un PhD en Administración Gerencial y también doctorado en Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con un reconocimiento propio de la Universidad de Chile y además académicamente con formación de ingeniero civil, industrial, químico, con una alta especialización en medio ambiente, ecotoxicología, entre otros. Por lo tanto, quiero agradecer a ustedes esta presencia. Además, em, quiero mostrarles qué es lo que es Wix, qué es lo que es la cobertura de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Esta universidad que está acreditada bajo la Secretaría de Educación Pública Mexicana, cada uno de estos programas, y que además comparte extensión global en más de 16 países en los 5 continentes donde se encuentran nuestros alumnos. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con las maestrías de alta especialización, como es maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Cada una de estos programas muy atingente, muy propio de la realidad contextual que tenemos en cada una de nuestras regiones. Todo esto es posible gracias a la contención de la red Alumni a través de la Innovación Sin Frontera, donde apoyamos a nuestros investigadores en materias tales como el desarrollo de ciclos de conferencias, por el lado también de Sinapsis, conferencias que tienen que ver con el desarrollo humano y profesional muy necesario para abordar las investigaciones como lo llevan a cabo nuestros académicos. Quizmaster, que es el juego del negocio, a través de actividades lúdicas, de gamificación, invitamos también a nuestra familia, a nuestros hijos, para que se integren a la universidad y desde ahí también comprendan al papá, a la mamá, al hijo, que puedan estar estudiando, desarrollando investigación académica de alta calidad. Con futuro, conferencias internas dentro de la misma comunidad Wix, donde compartimos este conocimiento, InnoLab, que son capacitaciones hacia nuestros propios docentes, muy necesario en estos tiempos de alta velocidad en términos estudiantil. Y por último, Nexus Site, que es a través de la promoción de la cultura científica y es lo que vamos a ver el día de hoy. Recomiendo a ustedes que las preguntas sean desarrolladas en el chat para así no interrumpir la continuidad del coloquio de esta ponencia que nos va a realizar nuestro investigador. Y cuando analizamos una temática que es transversal y que habla sobre modelos pedagógicos del IDEAT, son factores que realmente inciden en el proceso tanto de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y para ello, nuestro expositor, el maestro José Ledesma Díaz Mora, él nos va a compartir esta actividad, a quien saludo muy cordialmente, maestro, bienvenido, un gusto saludarlo, estoy acá, estamos presentes y esperando que nos comparta su presentación.
Muy buenos días, doctor Landeros y a toda la comunidad de la UIS. Reciban un cordial saludo desde Colombia. Buenos días, maestro. Siempre es un gusto poder compartir con investigadores estos procesos académicos. Así que eh, feliz de poder escucharlo y para ello compártanos su presentación. Ahí comienza, perfecto. Excelente, le damos pantalla completa y ahí estamos. Maestro, el auditorio suyo, le escuchamos y vamos a disfrutar de su ponencia. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo. Básicamente, pues tenemos que socializar un tema de investigación titulado El modelo pedagógico del IDEAT, factores que inciden en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Soy maestro en territorio, cultura y conflicto y a partir de ahora, pues básicamente voy a socializar pues una ponencia que tiene que ver mucho con la dinámica actual de la educación, es decir, la posibilidad que tienen muchos colombianos y latinoamericanos de estudiar y trabajar. Inicio con una pequeña frase, un extracto de una frase de un artista muy conocido en la cordillera de los Andes, llamado Gabriel García Márquez. La educación desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta los últimos días de nuestra creación, obviamente una reflexión supremamente profunda que nos invita a tener en cuenta que el programa de educación a distancia en cualquier lugar de la región de América Latina nos permite estudiar a lo largo de la vida. Esta conferencia pues tiene como una estructura temática que se desarrolla de la siguiente forma. La primera es la apertura, la bienvenida e introducción. Hay un bloque uno donde se contextualiza, se definen conceptos y hay un diagnóstico de la situación problema. Hay un bloque 2, desarrollo de ideas centrales, propuestas y resultados, y un bloque final 3, llamados casos prácticos y ejemplos del modelo pedagógico de educación a distancia. El objetivo de esta ponencia, pues básicamente es identificar los factores que impiden o desarrollan el modelo de educación a distancia dentro de los procesos centrales de un modelo pedagógico que es enseñanza, aprendizaje y evaluación. La problemática de la investigación pues se centra en la apropiación deficiente del modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia IDEAT, lo que genera una transferencia acrítica del modelo presencial y limita el potencial B-Learning combinado, impidiendo el desarrollo del trabajo autónomo y cooperativo en el contexto digital. Esta caracterización problemática pues corresponde a los elementos centrales del modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, el cual está en una modalidad llamada B-Learning, que quiere decir que tiene encuentros presenciales y mediaciones tecnológicas. Bloque uno, contexto, definición de conceptos y diagnóstico del problema. Pues hay tres puntos fundamentales acá que desarrollar. El primero es el marco contextual, el segundo es el marco teórico y el tercero es el marco metodológico. Tres características iniciales del modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia, pues está centrado en el aprendizaje autónomo, utiliza herramientas tecnológicas como Moodle y Academysot y básicamente, pues digamos que centra su proceso educativo en la autonomía del estudiante. En el marco contextual, el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, que tiene una sede principal en Ibagué, Tolima, pero que oferta sus programas a nivel nacional, digamos que tiene más de 4 décadas de existencia, de trayectoria académica, y su función principal, pues en el alcance geográfico, es soportar programas de pregrado y posgrado en la modalidad de distancia a nivel de Colombia. La estructura organizativa del IDEAT, aunque tiene un centro nodal en la ciudad de Ibagué, pues tiene cobertura nacional con 25 centros de atención tutorial. En Colombia, casi 12.563 estudiantes a nivel nacional
y un total de 1.336 profesores que cumplen labores en diferentes áreas académicas. Básicamente ofrece cuatro áreas de conocimiento, una de administraciones, una de licenciaturas que es muy fuerte, una de ingenierías y una de especializaciones y maestría. El modelo académico, como ya lo había dicho, pues básicamente se llama B-Learning, combina encuentros presenciales, tutoriales cada 15 días, encuentros de 3 horas, y hay una mediación tecnológica a través principalmente de una plataforma llamada Academizot o Tu Aula. ¿Por qué tengo que dar esas cuestiones? Porque son dos características diferenciales de otras ofertas académicas a nivel nacional. ¿Sí? El segundo punto, el marco teórico que está detrás de esta reflexión que hoy se convierte en práctica en una ponencia. Pues digamos que el objetivo principal es ofrecer la base conceptual y metodológica que se utiliza para esta ponencia. Empiezo primero que todo pues con de Subiría, que entiende el modelo pedagógico como un conjunto de elementos donde intervienen básicamente en una acción que dirige el proceso formativo en una institución educativa. Entonces voy a traducir el modelo pedagógico como esa gran acción paradigmática donde se encuentran todos los procesos académicos, pedagógicos, políticos de la institución educativa, que en este caso sería la Universidad del Tolima en la modalidad de distancia. Hay una autora que es muy conocida en México y en América Latina, dos autores, Díaz y Hernández, que definen el modelo pedagógico de acuerdo al alcance. Entonces, es un conjunto de principios, normas y criterios que rigen la enseñanza, el aprendizaje de una institución. En torno a la esencia del modelo pedagógico, pues hay una autora, digamos, un autor muy importante a nivel latinoamericano, y es la pregunta central de un modelo educativo, de un proceso pedagógico. Básicamente tiene que responder qué tipo de hombre se quiere formar y qué tipo de sociedad queremos realizar. Dos preguntas centrales que determinan la misión institucional, los programas académicos y, por supuesto, la orientación pedagógica del Instituto de Educación a Distancia. Digamos que de Subiría 2011 plantea que no hay una caja de herramientas para el modelo pedagógico, no es una camisa de fuerzas. Básicamente, el modelo pedagógico es una construcción diversa, compleja y heterogénea. No hay un único modelo, básicamente depende del contexto y básicamente el centro de atención del modelo pedagógico, pues básicamente es la diversidad de estudiantes, profesores y básicamente de contextos espacios temporales donde se desarrolle la modalidad de distancia. Dentro del marco metodológico, me parece fundamental decir que esta ponencia pues, se centra en la investigación cualitativa, tiene un énfasis fenomenológico básicamente, y esto quiere decir pues, que tiene dos tipos de énfasis, uno en fuentes documentales escritas oficiales y otro básicamente pues nada, tiene que ver con la percepción de los sujetos principales del proceso pedagógico. Estoy hablando de estudiantes y profesores. Entonces, en términos metodológicos, hay una fase documental de lectura y revisión de documentos oficiales de toda la producción intelectual de los últimos 43 años del Instituto de Educación a Distancia. Y en trabajo de campo, pues dos técnicas básicamente, los grupos focales con tres grupos focales de estudiantes de educación a distancia, diferentes pregrados de la modalidad de distancia, y de campo la entrevista a directivos docentes de los programas académicos de pregrado del Instituto de Educación a Distancia. Bloque 2, desarrollo de ideas centrales, propuestas y resultados. Digamos que en esta parte fundamental, pues dividimos en los componentes claves del modelo pedagógico, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, proceso de evaluación y resultados de esta ponencia que hace parte de una investigación. Digamos que esos tres procesos son la nucleación fundamental de un modelo pedagógico en cualquier institución educativa, y en este caso en particular, por la modalidad que estamos, pues está centrado en el trabajo independiente, autónomo y cooperativo del estudiante. Debería decir de entrada que como modelo a distancia está es centrado
en la autonomía del estudiante. Respecto al proceso de enseñanza, tenemos que pues, determinar el rol del docente, que debe ser adaptativo porque está en una modalidad B-Learning, que combina encuentros presenciales y escenarios tecnológicos. Y digamos que el docente en términos generales es guía, facilitador, diseñador y voy a llamarlo tutor, que es la figura que se utiliza acá dentro del Instituto de Educación a Distancia. El personal docente pues presenta unas características generales frente a su identidad. Su autoidentidad básicamente está definida porque es un facilitador de contenidos y de estrategias metodológicas. En, en torno a su función administrativa y pedagógica, pues básicamente es el que diseña estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas que fomenten la participación activa de los estudiantes en dos modalidades, el trabajo independiente y el trabajo cooperativo en una modalidad que acá le llaman CIPAS, ¿sí? Las estrategias básicamente es estructurar contenidos en torno a núcleos problemáticos y básicamente esto se da a través de una figura que anteriormente se llamaba Plan Integral de Curso, que hoy a nivel nacional se llama microcurrículos y que están enfocados hacia los resultados del aprendizaje. Estas orientaciones básicamente pues parten del proyecto educativo institucional del Instituto de Educación a Distancia y de los planes de proyectos educativos del programa académico donde esté vinculado el docente. Frente al proceso de aprendizaje que determina un nuevo rol del estudiante de educación a distancia, pues digamos que tiene tres características como en todas las modalidades de educación a distancia. La primera es la autodisciplina del estudiante, la motivación y básicamente el papel central. Yo voy a utilizar como una canción que se llama de Motorhead, que se llama básicamente Orgasmatron. Aunque parezca raro tenerlo en esta conferencia, pues el estudiante es el primero, el único y el último, el orgasmo creador del proceso académico. Y básicamente todo estamos en función de esto. En proceso de construcción identitaria, de autoidentidad del estudiante, digamos que la característica fundamental que reconocemos acá es la formación integral y cómo se concibe como un ciudadano activo. Tengo que decir que una institución educativa no se tiene solamente la función disciplinadora de formar en un área académica, sino básicamente la función es formar un ciudadano integral y ese ciudadano ya es un personaje competente frente a la sociedad y no solamente frente a una disciplina. Hay unas características dentro de la modalidad de distancia que nos hace crecer también a nivel latinoamericano y a nivel mundial y tiene que ver con la flexibilidad. Ese concepto básicamente, pues la modalidad B-Learning a distancia, que es a fines de semana o entre semana en horarios nocturnos, permite pues digamos adaptar el tiempo de estudio a las necesidades laborales, familiares y económicas de los usuarios que voy a llamar estudiantes. Frente a los recursos fundamentales del proceso de aprendizaje de educación a distancia, pues digamos que fundamentalmente tenemos dos plataformas académicas. Una se llama Tu Aula, que es plataforma Moodle, que está completamente diseñada con actividades de aprendizaje, con recursos de enseñanza, con videos, con formas de evaluación. Y la otra plataforma que es la de matrícula, que se llama AcademySoft. Digamos que esa plataforma en particular es la mediación tecnológica de más uso dentro del Instituto de Educación a Distancia. Frente al tema del proceso de evaluación, pues esto no es una característica exclusiva del Instituto de Educación a Distancia, es una característica de los modelos pedagógicos contemporáneos. Y digamos que dentro de la modalidad B-Learning que utiliza nuestra universidad, pues se cree que la evaluación es de carácter estratégica, que no es solo sumativa, sino que es formativa, que busca medir un proceso y que se enfoca hacia los resultados de aprendizaje. Eso es fundamental entenderlo acá. Dentro de las formas de evaluación del Instituto de Educación a Distancia, pues hay tres énfasis particulares, ¿sí? El primero es la autoevaluación o el proceso que tiene el estudiante de reflexión continua y profunda de su proceso de formación.
La segunda que me parece supremamente necesaria es una evaluación llamada por pares o coevaluación, donde los grupos, es decir, los CIPAs, coevalúan a sus compañeros de trabajo. Y la tercera forma de evaluación, que es la que muchos docentes utilizan de forma prioritaria, lastimosamente, es la que se llama heteroevaluación. Esto consiste en la labor que hace el docente de verificar unas evidencias de aprendizaje de acuerdo a unas rúbricas y obviamente calificar una serie de proyectos o trabajos que entrega el estudiante. Frente a las estrategias pedagógicas y de formación del Instituto de Educación a Distancia, me gustaría resaltar tres en particular. Una que se llama análisis basados en estudio de casos, ¿sí? Es la particular que tengo acá. Se utiliza con mucho énfasis en los programas de administración financiera, particularmente. Hay análisis basados en proyectos. Básicamente se diseña una realidad contextual frente a un tema, un problema, unos actores, unas formas de solución de ese problema. Y el que es más recurrente en todos los microcurrículos del Instituto de Educación a Distancia y de la Universidad del Tolima es el análisis basado en problemas. Esto quiere decir que básicamente se construye un microcurrículo, que es la carta de navegación de todo el proceso pedagógico, basado en preguntas. Esas preguntas básicamente son preguntas contextuales problemáticas que se dividen en núcleos de formación. Esos núcleos de formación, cinco son cinco núcleos de formación, y ese voy a decir que es la carta de navegación principal de todo el Instituto de Educación a Distancia. Hay un tema que es el tercero que quiero en este proceso de evaluación, que me parece supremamente trascendental para la formación integral, que tiene que ver con la formación en competencias. Este discurso que estoy expresando acá, pues no es nada novedoso, básicamente es el discurso de la educación contemporánea y está enfocado a tres tipos de competencias. La primera competencia, que lo voy a llamar de tipo cognitivo, es el saber qué, conceptos, principios, teorías de cualquier área del conocimiento. La segunda competencia dentro del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima se llama saber pedagógica y pues tiene que ver con el saber hacer, procedimientos, estrategias para resolver o enfrentar problemas del conocimiento. Y la tercera competencia que me parece trascendental definitivamente tiene que ver con el ser afectiva, que es la formación de ciudadana, de valores, de principios y que va más allá de lo cognitivo, de lo procedimental, porque estamos formando ciudadanos comprometidos con la construcción de la paz en Colombia y en América Latina. Dentro de los resultados de investigación, básicamente, que es el tema pues, de desarrollo principal, digamos que estamos identificando una serie de factores que inciden en el proceso educativo, básicamente en la triada de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Dentro del desempeño académico, pues básicamente decimos que el modelo pedagógico combinado en la modalidad B-Learning especialmente se basa en el constructivismo y ayuda a mejorar pues la autonomía, la capacidad autónoma del estudiante y ayuda a satisfacer unas necesidades que hay dentro del marco, el mercado laboral colombiano y latinoamericano. La interacción educativa, pues digamos que es un elemento clave dentro de la modalidad de educación a distancia. Está basado básicamente, que es la diferencia con otras universidades a nivel de Colombia, con encuentros presenciales tutoriales de 3 horas, que no son clases, sino que son trabajo cooperativo. Entonces, básicamente nosotros tenemos un semestre de 16 semanas que se divide en los siguientes encuentros. Hay un primer encuentro que se llama AP, Acuerdo Pedagógico, de 2 horas. Hay 5 tutorías de 3 horas divididas en el semestre, donde se desarrollan todos los contenidos problemáticos del curso. Hay un escenario posterior que voy a llamar evaluación 1, que acá se llama convocatoria 1, que vale el 40% si el estudiante no logra pues, el promedio académico de 3.0, pues básicamente va a una segunda convocatoria que vale el 50%. Por eso estamos diciendo que la modalidad del Instituto de Educación a Distancia tiene encuentros presenciales cada 15 días. La segunda mediación tecnológica, pues básicamente ya la había nombrado ahora hace poco, y básicamente consiste en mediaciones tecnológicas a través de encuentros asincrónicos en la plataforma Tu Aula, que está diseñada para cada curso académico.
Los recursos tecnológicos de mayor, digamos, uso dentro de la modalidad de educación a distancia, digamos que básicamente es la tecnología, lo voy a poner en, en términos generales. Y básicamente, digamos que hay mediaciones dentro de la modalidad, no se contempla que hayan encuentros virtuales reemplazando los presenciales, pero cuando hay problemas como de pandemia, de horarios, de cruces de elecciones, pues se autoriza la mediación tecnológica y la plataforma de mayor uso, pues es la de Meet. Yo tendría que decir que Meet permite a un estudiante de educación a distancia conectarse desde cualquier lugar, el programa no es pesado y facilita ese encuentro, pues quitando las dificultades tecnológicas. Entonces, básicamente estos recursos tecnológicos tienen un uso pedagógico. También se utilizan las redes sociales con fines pedagógicos para algunas herramientas tecnológicas como son las videoconferencias, las audioconferencias, una modalidad que se llaman podcast y otra que se llaman videoreseñas. La necesidad de formación como un resultado de la investigación. Digamos que el principio fundacional de la modalidad de educación a distancia a nivel nacional desde el gobierno de Belisario Betancur y 13 meses después con la función o creación de la modalidad del Instituto de Educación a Distancia, pues básicamente se centra su atención en el alto nivel de autogestión y autodisciplina del estudiante. Esto quiere decir que este principio nodal de la educación a distancia debe estar en revisión permanente y en actualización constante. Frente al bloque 3 de casos prácticos y ejemplos del modelo pedagógico, pues debo de decir que tiene unas características de la formación humana, está centrado en los estudiantes cómo construyen el conocimiento y está basado en el cooperativismo y la enseñanza situada. Para que esto pues no quede como en términos como muy procedimentales, tendremos que decir que dentro de la modalidad de educación a distancia hay una línea estratégica teórica paradigmática que se llama el constructivismo. Dentro del constructivismo, pues hay unas tendencias en particular que quiero resaltar acá. Es la de Vygotsky, que plantea que el estudiante, que hay una zona de desarrollo próximo, que hay una distancia entre lo que se aprende individualmente y lo que se aprende colectivamente. Y algo que me parece fascinante realmente en la educación a distancia es que el aprendizaje es básicamente una actividad social y que uno aprende otras cosas distintas fuera de lo disciplinario dentro de un trabajo cooperativo. Ese trabajo cooperativo dentro de nuestra modalidad es de carácter obligatorio, se llaman CIPAS. La sigla traduce algo así como Círculo de Integración Académica Social. Se conforma de manera autónoma por los estudiantes de 3 a 4 estudiantes es una característica principal. Trabajo individual y trabajo independiente. Frente a la formación humana, pues yo tengo que decir que la Universidad del Tolima tiene un componente pues formativo ciudadano, tiene un componente ambiental y un componente en cualquier programa académico que es de formación integral. Entonces yo tengo que volver a reiterar que básicamente estamos formando un ciudadano competente con el mundo, con América Latina y con los temas y problemas contemporáneos. En este punto en particular, pues tengo que dar unas características fundamentales del modelo de educación a distancia. Entonces vamos a decir que el modelo de educación a distancia se clasifica o se asume como un modelo sociocultural o sociocultural. Esa es la dinámica institucional y una de las problemáticas fundamentales que identificó pues esta investigación doctoral. Hay una propuesta que cada uno de los actores educativos tiene que cumplir y es el campo normativo. En el campo normativo, pues está el proyecto educativo institucional de la Universidad del Tolima, que es el mismo de la modalidad de distancia. Dentro de esos proyectos educativos, pues vienen estructuradas características del mesocurrículo y del microcurrículo. Entonces, en términos constitucionales, institucionales, a cada docente y actor educativo de la universidad le corresponde cumplir la normatividad. Pero nosotros estamos, pues, en la investigación arroja que hay una distancia entre lo que es la normatividad y la contextualización del modelo pedagógico de educación a distancia.
en términos muy concretos, en qué consiste esa distancia? Básicamente que los estudiantes en su generalidad provienen de una modalidad presencial y los profesores en su generalidad provienen de la modalidad presencial. Básicamente hay una apropiación acrítica del modelo educativo del Instituto de Educación a Distancia que está afectando la calidad del modelo. Entonces, digamos que hay una caracterización del modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia. He resaltado cuatro elementos principales que espero desarrollar de manera muy breve. Digamos que la primera característica es que el modelo pedagógico de educación a distancia está basado en problemas reales, contextuales, en áreas del conocimiento. Entonces, anteriormente había dicho que hay tres áreas fundamentales donde están los programas académicos. Voy a nombrar como una que me interesa mucho a mí, el área de licenciaturas con artística, lengua castellana, ciencias naturales, educación infantil y preescolar. Básicamente, si hay problemas reales y contextos, es que los diseños de los aprendizajes se dan frente a realidades pedagógicas dentro del campo de la literatura, de las artes, de la pedagogía infantil, y esos problemas son contextuales, regionales y locales. Eso es una caracterización muy profunda que tiene el modelo pedagógico. Frente a la forma de o alternativas de solución de los problemas, digamos que hay dos formas de abordaje. Ya había dicho que una caracterización del modelo pedagógico de educación a distancia es el trabajo cooperativo de CIPAD. Y la segunda, pues, es el enfoque individual que hay. Básicamente, se plantean problemas contextuales para que el estudiante tenga un abordaje individual y colectivo y plantee alternativas de atención y solución a sus problemas en el campo cotidiano. Esta caracterización pues es muy del enfoque constructivista, donde dice que básicamente el aprendizaje que no se olvida, los conocimientos que quedan profundos, pegados en el alma y en el corazón, son los que se aplican. Es una característica supremamente fundamental y voy a decir que se llama enseñanza situada y aprendizaje contextual. Dentro de esta tercera característica del estudiante de educación a distancia, pues básicamente, pues tengo que decir que tiene que ser un estudiante con capacidad analítica, con capacidad crítica, con capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso en este mundo donde la información, como dijo el doctor Landeros, corre a ritmos alarmantes y donde hay que tener capacidad de adaptación y cambio, pero básicamente capacidad de análisis crítico. Yo voy a decir que esa capacidad de análisis crítico consiste en la habilidad que debe tener el estudiante en descomponer el tema y la realidad en sus partes y poder hacer análisis sintéticos también de la realidad, de poder volver a armar la realidad en el contexto y poder evaluarla. Es una característica fundamental de un modelo pedagógico y particularmente de la modalidad a distancia de la Universidad del Tolima. Digamos que este componente ya lo había dicho el doctor Landeros en términos muy generales al inicio, hablando de lo que es la tendencia de la evaluación en América Latina, en el mundo y en Colombia en particular. Digamos que la modalidad de evaluación no es solo lo que estábamos pensando antes, que es sumativa, que es reclamatoria, que es sumatoria, sino que la evaluación es formativa. Si es formativa, ayuda a transformar, puede ser diagnóstica, puede ser propositiva y no es solo sumativa. Digamos que si es formativa, intenta transformar ritmos de aprendizaje del estudiante. La evaluación en el modelo de educación a distancia no es final, no es la evaluación donde se pierde o se gana una materia. Entonces, básicamente es permanente. Se da durante el proceso de encuentros tutoriales y también se da en los escenarios tecnológicos. Es de carácter continuo, es dinámica y voy a reiterar que hay tres tipos de evaluación dentro de la educación a distancia. Hay una que es entre pares, que es coevaluación, hay una que es de reflexión interna del estudiante, que lo llamo autoevaluación, y hay un proceso que nos corresponde a los educadores, que es el de heteroevaluación. Digamos que la evaluación es integral, es continua y es dinámica. Ya para ir, digamos, concluyendo nuestra intervención, vamos a intentar, pues, llevar los dos componentes fundamentales que tiene esta conferencia. Desde el inicio, pues, estaba diciendo, en términos muy concretos,
que la conferencia está basada, es cualitativa, pero basada en el enfoque fenomenológico. Como está basada en este enfoque, pues entonces busca las percepciones y experiencias de los actores educativos fundamentales de la modalidad de educación a distancia. Esta modalidad pues tiene un actor fundamental que es el estudiante y un coequipero que llamo el profesor. Entonces básicamente las conclusiones están enfocadas hacia las percepciones de las experiencias de los docentes y estudiantes de la modalidad de distancia que fueron consultados y evaluados para esta ponencia. Entonces, digamos que el modelo pedagógico de la institución estudiada básicamente tiene características del mesocurrículo, que son institucionales, y el microcurrículo, que también son institucionales, pero que son ya las aplicaciones prácticas que hay en el aula o en los escenarios tecnológicos a través de los dos actores educativos. Digamos que el microcurrículo es la contextualización de todas las ideas normativas de la universidad. Entonces, básicamente, dentro de esa caracterización general está el aprendizaje significativo. Voy a hacer una traducción de pronto muy particular de eso. Digamos que el aprendizaje significativo sucede cuando un conocimiento va ingresando a nuestra mente, se amolda proactivamente con esas ideas y crea un nuevo conocimiento. Es decir, esta característica del nuevo conocimiento no anula, no deja por fuera ni los saberes ni los preconceptos del estudiante, sino negocia. Un psicólogo muy importante en el mundo, Simon Freud, pues plantea que el conocimiento básicamente también se olvida y queda para toda la vida o queda atrás. Y dice que lo que no se pega a la piel, lo que no se integra, básicamente, pues básicamente se olvida. Entonces, para que haya una integración efectiva del conocimiento, tiene que negociar con los conocimientos previos, experiencias previas del estudiante. Digamos que son unas características generales del proceso del conocimiento en términos de significativos. En torno a los procesos centrales del Instituto de Educación a Distancia, que fueron objeto pues, de esta conferencia, pues los divide en tres. Proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, modelo pedagógico y actores educativos. Frente al proceso de enseñanza, pues digamos que está centrado en un microcurrículo, un proyecto educativo institucional que está muy claro, que está actuado desde hace 3 años en la Universidad del Tolima, pero que ese proyecto educativo institucional se llama PEP del programa, Proyecto Educativo del Programa, que es de carácter normativo. Digamos que en términos más terrenales, todo eso se aterriza en planes de curso llamados microcurrículos y en materiales escritos y audiovisuales. Aquí está una de las primeras problemáticas identificadas en esta ponencia y en la investigación. Básicamente, que estamos dentro de una modalidad combinada que sigue utilizando de manera privilegiada el material impreso y no los materiales audiovisuales. Cuando incluyo audiovisuales, voy a incluir video, podcast, imágenes en movimiento, para un campo amplio de esto, que es el campo amplio de la modalidad de distancia. Dentro del proceso de aprendizaje, pues es obvio que hay una normatividad donde dice que el 70% aproximadamente del proceso educativo depende del estudiante. Y el otro 30% pues es los encuentros guiados de manera presencial o en escenarios tecnológicos con el maestro. Básicamente, la preocupación fundamental acá es si el estudiante está utilizando el 70% de trabajo autónomo. Entonces acá habría que decir que al igual que todas las modalidades educativas universitarias a nivel internacional, estamos trabajando por créditos académicos. Un crédito académico es la unidad de medida del trabajo del estudiante con el profesor, que puede ser pues sincrónico o asincrónico, y del trabajo autónomo del estudiante. La preocupación fundamental de la investigación, si es el 70% que utiliza el estudiante para sus cursos académicos, lo está utilizando o no, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se perdería la base del modelo pedagógico a distancia. Esa conclusión es de manera, digamos, de pronto un poquito apresurada porque la investigación tiene que arrojar una propuesta frente a este hecho.
Digamos que el trabajo independiente del estudiante en esa modalidad de créditos académicos se llama trabajo cooperativo y enseñanza situada. En torno a esto es una preocupación constante de esta investigación. Frente al modelo pedagógico, que es la tercera característica que integra casi todos los componentes educativos, pues digamos que hay unos puntos clave. La enseñanza, el aprendizaje estratégico y los recursos tecnológicos. Digamos que la enseñanza pues está enfocada principalmente en que el profesor es un asesor, un acompañante. Acá lo llamamos tutor pedagógico, que no da conferencias, que básicamente utiliza herramientas del aprendizaje significativo y que intenta asumir los cursos dentro de la modalidad de problemas de investigación. Los recursos de mayor uso acá son los recursos tecnológicos como plataforma Tu Aula, que ya lo había nombrado anteriormente. En términos de los actores educativos, que es una cuestión supremamente fundamental, pues voy a diferenciar tres actores educativos. El primer actor educativo, pues que no fue fruto de esta investigación, pero que tengo que nombrarlo, es el actor administrativo. El actor administrativo sería el director de programa, el jefe de departamento, el director del Instituto de Educación a Distancia, que son nuestros organismos verticales que nos administran. Pero yo parto de un proceso fundamental, que el proceso de creación y socialización del conocimiento dentro de la educación actualmente se da con dos actores, estudiante y profesor. Somos los actores fundamentales acá y básicamente el profesor asume una labor de mediación. Voy a decir que el profesor asume la labor también de diseñador y arquitecto general del proceso pedagógico y que su énfasis, que es la oralidad, la centralidad en los libros didácticos, es superado por la labor pedagógica. Y los estudiantes básicamente son autogestores, vamos a decir que parten y se centran en el autodominio, el autocontrol e intentan digamos, llegar a un proceso de autonomía permanente. Estas serían las caracterizaciones generales de las experiencias y percepciones de los actores educativos centrales desde la metodología de educación a distancia. Las referencias bibliográficas utilizadas para esta ponencia, en términos generales, las voy a leer de manera resumida. Está Díaz Barriga y Hernández Rojas con un libro fundamental en América Latina que se llama Estrategias Docentes para el Aprendizaje Significativo de McGraw-Hill. Dentro de las referencias importantes en modelos pedagógicos voy a resaltar dos del mismo autor, de Subiría 2011, los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante, y de Subiría, los modelos pedagógicos de la Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia. Obviamente tenemos que partir de los clásicos de los modelos pedagógicos y está pues Flores Ochoa con Evaluación Pedagógica y Cognición, el libro clásico del 99. Y en torno a la metodología de la investigación, pues se utilizó básicamente nuestra compañera venezolana de alcance internacional, Hurtada de Barrero, con metodología de la investigación, guía para la comprensión holística de la ciencia. Muchas gracias por la atención. Estaré acá atento a las preguntas que estén. Maestro José Ledesman, muchas gracias por esa presentación, por compartir junto a nosotros también esta investigación desarrollada en su organización y que a todas luces también nos permite ir abordando esta dinámica transversal en distintos países. Le pido por favor si deja de compartir para dar continuidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bajo esta dinámica que usted nos indicó, tenemos algunas, siempre hay inquietudes, hay desafíos que nosotros debemos de llevar como académicos también. Y dentro de eso, básicamente tiene que ver con estos elementos bajo el modelo pedagógico planteado por usted. Y este modelo, ¿cómo, solamente para reiterarlo, eh, cómo los va constituyendo paso a paso para
darle forma a este proceso de aprendizaje y evaluación. Bueno, en términos generales, como toda institución educativa, pues hay un modelo pedagógico institucional. No está normado en un acuerdo institucional. Hay otras instituciones que ya tienen como un acuerdo. Me parece muy peligroso realmente hacer un acuerdo que tiene fecha de creación sobre algo que está cambiante. Pero en términos muy generales, el modelo pedagógico de la institución de la Universidad del Tolima a presencial y distancia es el modelo sociocultural. Así lo determina. Tiene unas caracterizaciones, pues está centrado en el trabajo autónomo del estudiante. Hay una caracterización general sobre cuál es el rol del docente, es un mediador, un coequipero. Dentro de la modalidad de distancia, eso se contextualiza en tres elementos. Digamos que hay un PEP del programa, un proyecto educativo del programa que nos da las luces generales sobre el programa académico, llámese licenciatura en lengua castellana, ingeniería de sistemas, y ya en la parte como micro, lo más particular que sucede entre la mediación del profesor y el estudiante, que lo voy a llamar como la dinámica del aula, pues hay un microcurrículo. Ese microcurrículo, que es el que tienen todas las instituciones educativas, está construido en torno a ejes problemáticos. Entonces, acá tenemos digamos, dos tendencias actuales de la educación, porque no es solo de la Universidad del Tolima. Hemos pasado de objetivos de aprendizaje a resultados de aprendizaje. Entonces, básicamente, cómo se construye ya en términos muy concretos el modelo pedagógico en un microcurrículo que se construye no por temas, sino por problemas, por preguntas problemáticas, que busca generar competencias del estudiante en el hacer, en la práctica, y que básicamente tiene unas mediaciones tecnológicas. Entonces, en términos concretos, enseñanza, evaluación y aprendizaje, es que básicamente esos dos elementos, enseñanza y aprendizaje, terminan siendo los factores fundamentales del modelo de educación a distancia en nivel muy práctico, operativo, que es lo que estoy diciendo acá para la audiencia que nos está presenciando en este momento. Perfecto, muchas gracias, maestro. También entendiéndolo desde esa dinámica investigativa, hay variables que favorecen el desarrollo de este, pero también hay otras que más bien lo frenan, lo limitan. ¿Nos puede comentar sobre este? Muchas gracias, doctor Landero, porque esa pregunta es básicamente la pregunta central de la tesis doctoral de la UIS, que es sobre modelo pedagógico. Básicamente, esa fue la pregunta problemática de la investigación. ¿Cuáles son los factores que ayudan o imposibilitan la apropiación del modelo pedagógico? Entonces, como la pregunta es hacia lo negativo, entonces tendría que decir que hay unos factores que identificó la investigación que no están escritos. Ese es el problema y por eso esta propuesta va a terminar como presentando a la institución una forma de abordaje. Digamos que en la evaluación de ese proceso general identificamos dos características fundamentales. Yo voy a resumir las que le había dicho antes. La primera es que tanto estudiantes como docentes venimos de la modalidad presencial. Voy a poner mi ejemplo, aunque llevo casi 25 años de trabajo en esta modalidad a distancia. Es que si llevo 25 años de trabajo en esta modalidad, tengo más de 18 años en la modalidad presencial. Voy a contar que estuve en primaria en presencial, en secundaria en presencial y en modalidad de posgrado, de pregrado, estuve otros 5 años en eso. Es decir, mi vida y la de muchos docentes del instituto ha transcurrido dentro de una modalidad presencial. Ahora voy por el lado de los estudiantes, igualmente, porque me puedo poner de ejemplo. Los estudiantes que ingresan a la modalidad de distancia mínimamente tienen 14 o 16 años de una modalidad presencial, contando jardín infantil, primaria, secundaria, ¿sí? Y de pronto algún curso de actualización que haya hecho en el seno. Lo que quiere decir aquí es que tanto profesores y estudiantes traemos un modelo pedagógico de presencial y lo que estamos haciendo es una transferencia crítica al modelo pedagógico de distancia. Eso definitivamente no solo altera, sino dificulta la caracterización fundamental del modelo pedagógico. Esa es una caracterización muy general, pero básicamente lo que estoy planteando con esta investigación es evaluar esos aspectos problemáticos y presentar una propuesta de mejora al Instituto de Educación a Distancia. Es decir, yo soy un investigador,
no soy director y hay unas instancias que someten eso a verificación, pero la atención de esta investigación es presentar una propuesta de evaluación, identificar esos aspectos claves ya por programas y por actores educativos para hacer una revisión permanente e intentar hacer actualización pedagógica a los dos actores educativos. Eso sería mi respuesta como corta ante la pregunta del doctor Landeros. Muchas gracias, maestro. Sí, es muy, muy importante ir considerándolo y por sobre todo la inquietud, el espíritu que tiene su investigación, que es el desarrollo de este modelo pedagógico, implica a futuro nuevos desafíos, involucra nuevas propuestas de mejora continua, donde usted ya va rescatando información y va proponiendo otros nuevos pasos. Y al respecto y sobre ello, maestro, ¿qué nuevos elementos van a ser incluidos dentro de este modelo pedagógico en lo que respecta la culminación de su tesis doctoral, pero luego dejarlo como un atributo para la organización que también usted le ha auspiciado tan gentilmente el desarrollo de esta investigación? Gracias, doctor Landeros. Pues yo debo agradecer a la dirección del Instituto de Educación a Distancia por los apoyos logísticos que hicieron en esta investigación, a los docentes que participaron en las entrevistas, que fueron 6, a los estudiantes que amablemente estuvieron en los grupos focales. Digamos que en términos muy generales había enunciado que la modalidad del Instituto de Educación a Distancia es B-Learning, combinada, es decir, tiene encuentros tutoriales con mediaciones tecnológicas. La recomendación general para el Instituto de Educación a Distancia es básicamente que ya tenemos que pasar a la virtualidad y a la modalidad en learning. Básicamente, tenemos que intentar desarrollar por lo menos especializaciones y maestrías que estén totalmente en el escenario tecnológico y en el escenario de la virtualidad. Entre otras cosas, porque como esta universidad y esta conferencia, pues rompemos las limitaciones espaciotemporales, tenemos acceso a otras disciplinas, a otras experiencias y básicamente pues algo que busca toda universidad es ampliar la cobertura y la cobertura muchas veces tiene que pasar el espacio-temporalidad que tiene un estado moderno, que tiene que ver con un estado, una tierra. Entonces, para romper esas dificultades espaciales, hay que tratar de innovar hacia la virtualidad, por lo menos con algunos programas pilotos de especializaciones y maestrías. Eso es una recomendación muy general, pero es recomendación en entornos investigativos porque las decisiones, pues hay una estructura administrativa y unas dependencias que analizan. Básicamente esta investigación va a presentar, es una propuesta de mejora a la institución que no implica su implementación. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Sí, es un gran desafío por sobre todo y también involucra estas nuevas propuestas que usted seguramente va a ir implementando dentro de la misma entidad organizativa. De parte nuestra, siempre es un agradecimiento importante destacar que investigadores como usted en lo que respecta a su organización en su departamento, región, país, se convierten también en embajadores académicos de WICS. Por lo tanto, es fundamental siempre ir abordando estas investigaciones con la responsabilidad adelante, de una manera brillante, en donde también entendemos que sus rendimientos académicos en investigación doctoral han sido también sobresalientes. Así que nosotros siempre es un agrado el poder trabajar junto a profesionales como usted. Quiero indicar a nuestra audiencia que pueden seguir indagando en nuevos proyectos, nuevas ponencias técnicas a través de este código QR o visitando las redes sociales de Wix.
Ustedes que han participado también de esta actividad van a recibir en sus correos electrónicos en 10 días hábiles un certificado de participación particular de esta ponencia que nos ha brindado el maestro José Ledesma Díaz Mora. Así que, maestro, de parte nuestra, siempre un agrado. A título personal también agradezco que lo hubiese compartido esta investigación. Es parte del espíritu que tiene Quizmaster, que tiene InnoLab con Futuro, la red alumni en general, en donde vamos compartiendo este capital humano de conocimiento y lo ponemos a disposición de nuestras comunidades. Maestro, quiero ahora que nos dé sus palabras al cierre para ir ya finalizando este magno evento. Muchas gracias, doctor Landero. Yo debo de agradecer principalmente a la UIS por ofrecerme la posibilidad de estudiar un doctorado de alta calidad académica. En primer lugar a la UIS y en segundo a la plataforma que nos está permitiendo llegar a muchos lugares con un tema, problema particular de una región. En segundo lugar, debo agradecer a la institución educativa, a la directora de mi tesis también, por permitirme evaluar unas condiciones que considero fundamentales acá. Y pues nada, a toda la audiencia, pues muchas gracias por la atención. Esta conferencia va a estar disponible en redes sociales. Agradezco mucho la atención que tuvieron conmigo y con este tema en particular. Muchas gracias, maestro. A nuestra comunidad también un fraterno abrazo. Será hasta una próxima convocatoria y encuentro. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, maestro.